a la hora que hemos programado, ¿ya? Y evidentemente eso ha generado que hayan alumnos que presentan su tarea antes o después. Esas tareas no se revisan, ya hemos quedado porque es la tercera vez, ¿ya? Y ya la tercera vez ya es una tolerancia en demasía, ¿correcto? A ver, Acuña, ¿ya? No tiene tareas, tampoco ha presentado las anteriores. Anto tampoco tiene la tarea. Carranza, ¿correcto? Chambergo, Enciampi, Espinosa, Eulogio, el alumno o la alumna Giraldo, ¿ya? Luego Martínez Pasache, Melgarejo, Núñez, Quinto, Román, Salazar, Salinas, Tello, Villalobos, Yáñez, Yengle, González Campos, Guamán, Navarro y Santos. Ya esos son los alumnos que han presentado la tarea fuera de la hora o en todo caso no la han presentado, ¿ya? Cuando hay, digamos, dos tareas que no se han presentado, entonces evidentemente ya el alumno pierde la nota de cuaderno automáticamente, ¿ya? O sea, eso significa que si hay durante el bimestre 6 tareas que dejamos, ¿no? Evidentemente hay un tercio de tareas que no se cumple, implica que el alumno no tiene el interés adecuado. Ya, entonces, ese es un aviso que le estamos dando porque de acá a la siguiente semana vamos a tomar ya una evaluación bimestral y eso ya va a implicar una nota de mayor peso, ¿ya? Pero por favor, las tareas no hay ningún tipo de excusa para poder trabajarles a ustedes. Las primeras semanas posiblemente sí, pero ahora ya no, porque tenemos que desarrollar un orden, ¿ya? Si no hay el orden, entonces evidentemente no tiene sentido el trabajo académico, ¿ya? La semana pasada se había estudiado la Constitución, la historia de la Constitución en el Perú y cuál ha sido su evolución a través de la República, ¿no? A través de la estructura republicana que tenemos. Entonces, es evidente que la estructura constitucional que el país tiene está basada, pues, en una serie de mecanismos como los que vamos a estudiar el día de hoy. Hoy día nos vamos a detener en analizar lo que representa los procesos constitucionales, ¿ya? Algunos también le llaman las garantías, ¿ya? Pero en realidad el término es procesos constitucionales. Vamos a estudiar los más importantes y le vamos a presentar ahí algunas diapositivas, algunas teorías, para que ustedes tengan esa cierta base, ¿no? De lo que representa digamos, el habeas corpus, la acción de amparo, el habeas data, las más importantes, ¿no? Las más relevantes. Otra cosa también importante, muchachos, ya sabemos que dentro de la ¿no? calificación que vamos a plantear, siempre todas las semanas mostramos el registro en vivo, ¿ya? Para que ustedes puedan participar, o sea, la participación de los alumnos mediante levantar la mano en el chat, que se hace a través del audio, es más rápido, implica un puntaje adicional. ¿Ya? Evidentemente hay alumnos que sí tienen una buena conducta, digamos, académica, ¿no? Que presentan todas sus tareas, ¿no? Que tienen pues un resultado muy óptimo, ¿no? En lo que se refiere a digamos, ¿no? Resultado de evaluar, ¿no? El resultado de escuchar la clase también, ¿ya? Pero antes, ya sabemos, estamos siempre tomando nuestro examen oral, que también tiene un peso importante a la hora de sacar el promedio, ¿ya? A ver, la alumna Bambarén Aguilar, por favor, prenda su audio, ¿ya? Bambarén Aguilar. Profesor, 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 ¿me escucha? ¿Sí? A ver, te voy a hacer Profesor, una ¿me pregunta escucha? bien simple, ¿ya? Ya, profesor. Qué representa, a ver, la Constitución? ¿Qué representa?
¿Qué representa En la... sí, ¿qué cosa es la Constitución? em, la Constitución representa el pacto entre dos principios legitimadores del poder? Muy bien, te define cuál es la estructura del poder, ¿no es cierto? O sea, cuál es el mecanismo que permite que el Estado funcione de manera adecuada, ¿no? De una manera, digamos, permanente en todo caso, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, está bien, te felicito. Concreto nomás la respuesta, ¿ya? A ver, Escate, Diogo. Presente, profe. A ver, Escate. Dame 3 constituciones que haya tenido el Perú en su historia. Ok, profe. La Constitución de 1867, la de Fujimori, que es la de 1993, ¿Ya? la Constitución de 1823, ¿Ya? la Constitución de 1826, la Constitución de 1828, la Ya está. Constitución de 1834, la Constitución de 1839 y la Constitución de 1856. Ya, ha dado las primeras, digamos, ¿no? Y también las comparado con las últimas. Perfecto. Ya está bien. A ver, Ítala Giraldo. Sí, profe. A ver, ¿qué cosa es una asamblea constituyente? Es una asamblea constituyente. ¿Así es? Es poder constitucional. ¿Qué representa? ¿Para qué sirve? Así. Es un organismo de representantes Ah, pero ¿para qué? ¿Para qué se elige? ¿Empieza? para... Bueno, ¿no empieza? Sí, acá está, pero el profesor está preguntando. Tengo que esperar Este, hasta que se me turno. Ya, está bien. mm, ¿Se responde o no se responde? Siempre digan lo concreto, ¿ya? ¿Dónde está Montenegro? Kiara. Sí, profe. A ver, la misma pregunta. ¿Qué Buenos cosa es días. una asamblea constituyente? Profe, ¿puedo participar? No, ya respondiste, sí, hijo, ya. Gracias, de todas maneras. Yo, profesor María Garay. Sí, profe. Ya, gracias de todas maneras, ¿ya? A ver, quinto. Quinto.
Quinto. Está presente, pero no contestas. 1-0, ¿ya? A ver, Morales Castillo, Valeria. Sí, profesor. A ver, ¿para qué sirve la Asamblea Constituyente? Ya, muchas gracias. A ver, rapidito, vamos a los voluntarios. 2 voluntarios, por favor, para responder Yo. las preguntas. Yo, profesor, ya Yo, está yo. profesor. Yo, A ver, profesor. Anto Andrade. ya, Yo, uno, por profesor. favor, ya Anto está, Andrade. ya está, yo Camargo, Leslie. Prende tu micro. Sí, profesor. A ver, ¿para qué servía la Asamblea Constituyente? Ya. La Asamblea Constituyente sirve para convocar al Poder Legislativo y para elaborar la Constitución y luego se tiene que resolver. Se tiene Es que como para disponer. la... Bien, Gracias. perfecto. Gracias. Ya, muy bien. A ver, Anto. Brian Anto. Sí, profesor. A ver, la actual Constitución, ¿bajo qué entorno se dio? O sea, ¿cuál fue la causa por la que se tuvo que redactar esta Constitución que hoy tenemos? La constitución que hoy tenemos fue cambiada porque el presidente Fujimori en la constitución de 1973 disolvió el Congreso de manera incorrecta o más bien dicho, Un autogolpe, ¿no es cierto? un autogolpe. Claro. Ilegalmente lo hizo. Claro, o sea, violando la Constitución, ¿no es cierto? Por eso se dice que fue un Sí. autogolpe, porque siendo un presidente elegido democráticamente tuvo que recurrir a esa medida de fuerza, ¿no? Claro, por ejemplo, ahorita la Constitución está siendo muy maltratada, ¿no? Hace unos días el Congreso acaba de aprobar un proyecto de reforma donde se le está quitando la inmunidad a algunos parlamentarios, mejor dicho, a los parlamentarios, y también a algunos funcionarios de mayor importancia en el Estado. Pero todavía no está dicha la última palabra, porque todavía falta una próxima legislatura y es probable que también intervenga el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Eso vamos a tratarlo de entender en un ratito. ¿Ya? Vamos primero a lo más importante que es nuestro punto de vista, ¿ya? Nuestro tema para el día de hoy, que es analizar los procesos constitucionales. ¿Ya? Ahí tenemos de una manera, digamos, amplia, ¿no? Lo que representa los procesos constitucionales en nuestro país, ¿no? Básicamente lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Por razones de nivel, por razones también de ámbito académico, son las 2 garantías más usadas en nuestra estructura jurídica, que son tanto el habeas corpus como la acción de amparo, ¿ya? En realidad son 6 procesos constitucionales, ¿no? Va a estar el habeas corpus, va a estar la acción de amparo, va a estar también el habeas data, ¿no? Va a estar también la acción de cumplimiento, la acción popular y la acción de inconstitucionalidad, ¿ya? Esas son las garantías en que el Estado, digamos, se desenvuelve para, como su nombre indica, garantizar que el Estado de Derecho se siga cumpliendo en nuestro país, ¿no? Bueno,
Históricamente, vamos al habeas corpus. El habeas corpus es una garantía que nació en Inglaterra, ¿no? Ustedes recuerdan que en Inglaterra también nació la Carta Magna, es decir, la Constitución, ¿no? La historia constitucional se origina desde la época de los Plantagenet. Es una dinastía que gobernó Inglaterra como monarquía, que sigue siendo hasta hoy, y donde el rey más importante se llamó Juan Plantagenet, o llamado también Juan Sin Tierra. En 1215 nace la Carta Magna y también nace el habeas corpus, ¿no? Bueno, el habeas corpus llega al Perú recién en el año 1933, ¿no? Con la constitución de, obviamente, el presidente Sánchez Cerro, se introduce el habeas corpus en el Perú. Pero ¿qué cosa es en realidad? ¿Qué representa esta garantía? Habeas corpus es una garantía que significa tráiganme el cuerpo, es decir, está asociada principalmente con la libertad corporal, ¿no? Está asociada principalmente con la libertad física o llamada también libertad individual. Es una garantía que sirve para evitar que una persona, ¿no? Que algún funcionario, ¿no es cierto?, que algún político, ¿no?, alguna autoridad, con sus actos o con las omisiones que tenga, es decir, con lo que hace y con lo que no hace, obviamente vulnere o amenace los derechos que tengan relación con la libertad individual. Cuando la libertad individual ha sido vulnerada por esa autoridad o ese funcionario, ahí procede este proceso llamado el habeas corpus, ¿ya? El habeas corpus se tiene que tramitar de manera sumaria, o sea, sumaria significa rápida, inmediata. ¿Ya? Para eso está el Poder Judicial. Se tiene que presentar ante un juez especializado, pero en lo penal, ¿ya? Porque tiene que relacionarse con la libertad de la persona. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué derechos protegería el habeas corpus, ¿no? ¿Cuáles son los derechos, digamos, de mayor aplicación, de mayor, digamos, ascendencia, ¿no? Por ejemplo, ahí estaría el derecho a transitar libremente por el territorio nacional, ¿ya? El derecho al libre tránsito. Ese derecho, por ejemplo, actualmente está restringido porque vivimos bajo un estado de emergencia, ¿no? A tal punto que hoy, por ejemplo, en la ciudad, tenemos ya derecho a transitar, ya no existe la cuarentena forzada, pero a partir de las 10 de la noche, ¿no?, empieza el llamado, la inmovilización obligatoria o llamado también el toque de queda. De tal manera que una persona que a las 10 de la noche está circulando sin ninguna motivación, sin ningún, digamos, ¿no?, sin ningún condicionamiento, un documento que lo certifique, entonces evidentemente será detenido, ¿no? Porque está vulnerando el régimen de excepción, está vulnerando el estado de emergencia. Cuando esto ya se levante, obviamente se volverá a transitar sin ninguna dificultad. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si una persona es vulnerada? ¿Qué pasaría si una persona es vulnerada en ese derecho? Evidentemente se estaría también afectando su propia libertad individual. Y es ahí cuando se puede presentar un habeas corpus, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, se levanta el toque de queda y a las 12 de la noche tú sales a comprar a una bodega que atiende todo el día y la policía te detiene. Esa es una detención, digamos, injustificada, porque estás bajo un régimen de libertad, ¿no es cierto? Es un derecho que el Estado protege, ¿ya? Otro derecho que también protege el habeas corpus es el no ser detenido ni ser secuestrado, ¿no? Evidentemente porque el secuestro es una retención violenta, es una forma que vulnera la libertad individual. El otro es no ser perseguido, o sea, no ser, digamos, arrestado, no ser llevado a una prisión, a una comisaría, por razón de tus ideas, tus ideologías, tus convicciones, ya sean políticas, ¿no?, tus convicciones filosóficas, etcétera, que no debe ser confundido con lo que es la apología. Por ejemplo, si nosotros salimos a hacer una marcha, no sé, pues, esos colectivos que a veces hacen marchas que dicen, con mis hijos no te metas, ¿no?, ni una menos, etcétera, eso está permitido cuando evidentemente se dan las garantías. Pero si, por ejemplo, salimos a marchar, ¿no?, haciendo arengas a la violencia revolucionaria, portando, pues, ¿no?, digamos, la fotografía de Abimael Guzmán, de los terroristas, eso evidentemente sí se puede tomar como una forma delictiva, porque estás haciendo una defensa
digamos, de alterar el orden interno, ¿no? Y evidentemente ahí estás haciendo un delito que se conoce como la apología, ¿ya? Otro, el no ser detenido salvo por flagrancia. Flagrancia significa que estás con las manos en la masa, ¿no? Estás cometiendo el delito en ese momento, entonces evidentemente la detención sí está justificada, ¿no? O también cuando hay una orden judicial motivada y escrita, ¿no? Evidentemente, si tú no estás en ese momento cometiendo el delito, pero el policía o el fiscal llega a tu domicilio, al lugar en el cual te encuentras para detenerte, te tiene que presentar necesariamente una orden judicial. Una orden judicial en la cual esté motivada, me dejo entender la razón principal de esa, ¿no? De esa acción, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasaría si no hay orden judicial? La detención sería arbitraria y ahí sí procede el llamado habeas corpus. ¿Ustedes se acuerdan esa escena épica, para muchos una escena bizarra, una escena muy, digamos, estructurada en nuestra historia de lo que ocurrió el año pasado, en abril del año pasado, con el expresidente Alan García? ¿Se acuerdan? Bueno, cuando nos enteramos muy temprano que se había quitado la vida el expresidente. La razón era que ya la fiscalía había llegado con una orden de detención preliminar. No es que se va a un penal, sino es llevado a una investigación policial inicial para luego ya iniciarse la investigación fiscal y luego el proceso judicial. Evidentemente, Alan García no quiso ser, digamos, expuesto, no quiso ser mostrado por su propio, digamos, orgullo, ¿no? Por su propia convicción a ser expuesto, esposado, enmarrocado. Entonces, prefirió quitarse la vida antes que lo vean, pues, ¿no? Llevándolo a una comisaría o posteriormente a un penal. Pero eso evidentemente está permitido, porque la flagrancia y las órdenes judiciales son la base para determinar, ¿no es cierto?, una detención preliminar. Ojo, se llama detención preliminar, porque luego viene ya el proceso judicial, donde el juez puede determinar si hay una prisión preventiva o si hay una prisión suspendida o hay un arresto domiciliario, ¿no? Eso ya dependerá de la decisión del Poder Judicial, ¿ya? ¿Por cuánto tiempo máximo se puede detener a una persona para la investigación policial? El tiempo máximo es hasta 48 horas, ¿no? Ese es cuando se trata de delito común. Normalmente era 24 horas, pero debido al aumento de la inseguridad y también de las técnicas que se utilizan en la inseguridad, se ha producido este tipo de acción, ¿no? Era 24 horas, pero cuando se trata de una investigación un poco más profunda, llega hasta 48 horas. Y si, por ejemplo, se trata de narcotráfico, se trata, por ejemplo, de terrorismo, se trata de, ¿no?, de espionaje, o de repente de crimen organizado, es decir, se captura, por ejemplo, una banda, eso evidentemente puede prolongarse hasta 15 días, ¿ya? Si una persona está detenida más de 48 horas, ¿no?, cuando se trata de un delito común, o más de 15 días en los delitos que hemos definido, evidentemente se estaría vulnerando su libertad individual. Y esas personas pueden presentar el llamado habeas corpus. También se puede presentar habeas corpus cuando las personas han estado o están en prisión preventiva más allá de 36 meses, ¿no? Porque la prisión preventiva en el Perú llega hasta ese límite, o sea, 3 años máximo. Si en 3 años no te han procesado, no se ha iniciado el proceso judicial, evidentemente se te está vulnerando la presunción de inocencia. Y por lo tanto, evidentemente, se puede presentar también un habeas corpus. Hay mucha gente que ha salido por exceso de carcelería, porque se le ha dado pues una prisión preventiva más allá de 36 meses que no le ha permitido, evidentemente, ser procesado a nivel judicial, ¿ya? Eso es el habeas corpus, o sea, protege principalmente aquellos derechos que están relacionados con lo físico, con la libertad individual, ¿está bien? Ahora, la acción de amparo es diferente. ¿Por qué? Porque la acción de amparo está relacionada con los derechos patrimoniales, ¿ya? O sea, los derechos que no tienen nada que ver con la libertad individual. Históricamente hay que estar un poco orgullosos porque la acción de amparo es la única garantía procesal que tiene origen latinoamericano. Todas las demás garantías se han originado en Inglaterra,
Inglaterra, en Francia, en España, ¿no? En Europa, básicamente, en Estados Unidos también. Pero la única garantía latinoamericana es la acción de amparo. Eso viene desde la famosa Constitución de Yucatán, en México, ¿no? Es una garantía de origen mexicano. Esta garantía está orientada a proteger básicamente los siguientes derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la propiedad, ¿no? Tú sabes que la propiedad en el sentido privado y las formas de propiedad derivadas están respaldadas por la Constitución, ¿no? El derecho a la propiedad y también el derecho a la herencia. Una cosa, por ejemplo, es cuando el Estado confisca y otra cosa es cuando el Estado va a expropiar. Son cosas muy diferentes. Esos derechos están obviamente garantizados por el propio Estado, ¿no? Por ejemplo, si el Estado decide comprar un terreno, ese terreno tiene que previamente ser transado a través del dueño, el propietario, el que lo detenta, pues, ¿no? En ese instante, la propiedad está garantizada. Y también el derecho a la herencia. Ustedes saben que el derecho a heredar es un derecho natural, ¿no? Eso lo vamos a estudiar posteriormente. El derecho a la herencia está relacionado con las personas que mueren y obviamente deja sus bienes, deja sus obligaciones también a los herederos o a sus legatarios, ¿no? De tal manera que la herencia está asegurada para el cónyuge, para los hijos, para los padres. En caso no hayan esos familiares, heredan los hermanos. Si no hay hermanos, heredan los tíos. Si no hay tíos, heredan los primos. Y si no hay primos, pues hereda ya el Estado, ¿no? A través de una entidad benéfica, ¿no? La beneficencia pública es la institución que garantiza el derecho también a heredar por parte del Estado, ¿ya? El segundo derecho que protege el amparo es la inviolabilidad del domicilio, ¿ya? Evidentemente es un derecho que también está, por ejemplo, en este momento ese derecho está suspendido debido a la situación de estado de emergencia, ¿no? Eso implica que ustedes han visto, a veces cuando hay toque de queda, en una casa se está haciendo una fiesta a todo volumen, con bastante licor, con bastantes personas, sin respetar el aislamiento, sin mascarilla, todos están bailando, están en juerga, y por ahí un vecino llama al 105, a la policía, para que la policía venga a intervenir. La policía no tiene por qué estar tocando la puerta, simplemente ingresa, ¿no? Inclusive, si ya no hay un aviso previo que se respete, lo pueden hacer de manera violenta, ¿no? Y porque simplemente la inviolabilidad del domicilio está, digamos, suspendida durante el régimen de emergencia, ¿está bien? Ustedes han visto que a veces se meten a las casas, los policías capturan, ¿no? Por ahí aparece el hombre araña, una persona que se quiso escapar. Todo eso ocurre porque, evidentemente, la inviolabilidad domiciliaria está también, ¿no? Un poco desamparada cuando hay un estado de emergencia, ¿ya? También está la reunión pacífica, sin portar armas, ¿no? Por eso ustedes han visto que están prohibidas las reuniones en discotecas, ¿no? Va a haber fútbol a partir de agosto, pero los estadios van a estar vacíos, no se permitirá el ingreso de espectadores, ¿no? Los lugares públicos como gimnasios, ¿no? Que concentren población masivamente, también están prohibidas esas reuniones porque hay una situación de emergencia. Escuchen bien, cuando hay un estado de emergencia, tanto el habeas corpus como la acción de amparo quedan restringidos, ¿no? Restringidos porque hay situaciones que el Estado primero tiene que resolver, ¿no? Bueno, también estaría el derecho a la nacionalidad, ¿ya? El derecho a la nacionalidad, que evidentemente está relacionado también con el derecho a la ciudadanía, ¿no? Todos tenemos derecho a ser peruanos, ¿ya? Pero, a ver, vamos a plantear una pregunta, por favor, Juan Manuel. ¿Sí? Gómez, ¿Sí? ¿estás con tu audio prendido? ¿Sí? ¿Por qué? Ya Me tienes olvidé que apagarlo. apagarlo. Cuando yo te diga lo prendes, ahí lo haces, ¿ya? Listo. Vamos a plantear una pregunta. El alumno que quiera responder se le va a dar su puntaje adicional. Inmediatamente prende su audio o levanta la mano para seleccionarlo, ¿ya? A ver, ¿cuántas formas hay para ser peruano? Y que el amparo está protegiendo. Yo, profe. A ver, Dos. San Juan. Axel, Sí, profe. ¿estás ahí? Sí, profe.
Ya, a ver, ¿cuáles son las formas para ser peruano? Hay 3 formas. Derecho de sangre, derecho de suelo, y el ¿Ya? otro es estar en el país, y si no me equivoco, hasta los 18 años y ahí dar un examen. Claro, tiene razón, pero lo que ha dicho al comienzo es lo más importante, ¿no? Para ser peruano existen básicamente 2 formas iniciales, ¿no? La primera se llama el derecho de suelo y la segunda se llama el derecho de sangre, ¿está bien? El derecho de suelo se refiere principalmente a haber nacido dentro del territorio nacional, ¿no es cierto? Y el derecho de sangre, haber nacido en otro país, ¿no? Nacido en otro territorio, pero ser hijo de padre o madre peruano. Basta que uno de los padres sea peruano, habiendo nacido en el exterior, eres ya peruano por derecho de sangre, ¿ya? El derecho de sangre es determinante también para la nacionalidad. Qué bien, ¿ah? Ya te apunté, no te preocupes. También está el derecho a la libre contratación, ¿no? Es el derecho, pues, relacionado principalmente con los contratos, con, digamos, la propiedad, ¿no? Hacer uso de, ¿no? de su trabajo, hacer uso de sus empresas de una manera individualizada, ¿no? El derecho a contratar libremente. También está el derecho a no ser discriminado. Ese es uno de los derechos que más vulneración tiene en nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos donde la discriminación funciona mucho en el Perú? ¿Alguien me podría decir? O sea, ¿qué razones harían, por ejemplo, que las personas puedan ser discriminadas en el país? ¿Alguien sabe? A ver, Axel, Profe, ya dime. Por el color de piel, ¿cuál fue su pregunta? Ya. ¿Qué otra más? discriminación es el lugar de origen. Ya. También es depende, si es que una persona tiene una cierta enfermedad, también puede ser discriminada. Y Claro. yo digo que esas son una de las más importantes. Hay muchas formas de discriminación. Se discrimina también, por ejemplo, la xenofobia, ¿no? Es una de las formas de discriminación. La xenofobia es, digamos, darles, digamos, actividades contrarias a todo lo que sea extranjero, ¿no? O sea, la fobia es el rechazo a todos los foráneos, ¿no? Y eso es lo vivimos no solamente nosotros allá en otros países, sino también los extranjeros cuando vienen acá, ¿no? Hay mucha discriminación. Se discrimina por cuestiones laborales, por cuestiones de discapacidad, por cuestiones económicas, por cuestiones educativas, ¿no? Hay un conjunto de factores que pueden generar el derecho a no ser discriminado, que está protegido también por la acción de amparo. También está la libertad de expresión, ¿no? La libertad de prensa, la libertad de fundar medios de comunicación, ¿no? Eso existe porque el derecho a la libertad de prensa, de expresión y de fundar medios de comunicación, el Estado también lo garantiza, ¿no? Está el derecho a la educación sin ser discriminado, ¿no? Esos son patrones que evidentemente va a proteger la acción de amparo, ¿ya? A ver, vamos a plantear ahora una regla sobre los aspectos relacionados a las jerarquías de las normas, ¿ya? Vamos a ver cómo funciona la jerarquía de las normas en nuestro sistema constitucional, ¿ya? Vamos a presentar ahora un grafiquito, ¿ya? Que nos va a permitir entender más o menos esa jerarquía, ¿ya? Ahí tenemos, ahí se está abriendo, mira, la cortinita, ¿ah? Vamos a hablar sobre la pirámide de Kelsen, ¿ya? Esto es muy importante porque les voy a dejar una tarea justamente sobre este tema, ¿ya? El tema, la pirámide kelseniana, o llamada también pirámide de Kelsen. Esto se debe al autor, ¿no? Llamado Hans Kelsen, un jerarca, un filósofo, un jurista europeo, que más o menos allá por los años 60, 70, ya unos 50, 60 años atrás, explicó la estructura jurídica de los países, ¿no? Tú sabes que siempre en toda relación social, en toda relación laboral, se va a tener siempre una jerarquía, se va a tener siempre una subordinación, ¿verdad? Y esa subordinación está relacionada justamente con la pirámide, ¿no? Vamos a ver entonces por qué se llama pirámide y cuál es su razón principal, ¿ya? Bueno, ¿por qué la pirámide de Kelsen? Porque hay 2 garantías que están dentro de los procesos constitucionales que se llaman así. Se llaman la acción popular
y la acción de inconstitucionalidad. Entonces, tanto la acción popular como la acción de inconstitucionalidad están relacionadas con esta pirámide, ¿ya? A ver, si nosotros observamos, en la pirámide vamos a encontrar niveles, vamos a encontrar jerarquías, ¿no? Vamos a encontrar diferentes estructuras. Ahí, por ejemplo, tenemos el primer nivel, el nivel superior, este de acá, ¿no? Este nivel superior es la CPP, o sea, la Constitución Política del Perú, ¿ya? La Constitución es la norma que tiene el rango más alto en la pirámide. No hay otra norma que esté por encima de la Constitución. ¿Tú ves alguna norma que esté encima de la Constitución? No hay ninguna, ¿no? Este es la arista más, el vértice más alto de la pirámide. No hay otra norma que se pueda sobreponer a la Constitución. Ya, por eso, cuando la Constitución es reformada, cuando la Constitución es modificada, es determinante para el análisis jurídico de un país, ¿no? Mira lo que acaba de hacer el Congreso. El Congreso le acaba de quitar la inmunidad al presidente de la República. Es decir, el presidente de la República, de acá, no solamente Vizcarra, sino el que elijamos el próximo año, puede ser procesado durante su mandato, ¿no? El mismo Congreso acaba también de quitarle la inmunidad a los propios congresistas, ¿no? Le acaba de quitar la inmunidad al defensor del pueblo, que es un funcionario fundamental en la lucha contra la violación a los derechos humanos. Entonces, lo que acaba de hacer el Congreso es fundamental. No sé si es bueno o es malo, pero es determinante. ¿Por qué? Porque la Constitución es la norma de la cual todas las demás leyes, todas las demás normas jurídicas se tienen que acomodar, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a plantear a ver una pequeña observación, ¿ya? Si la Constitución es la norma de rango más importante, ¿no?, a la cual todo el mundo se debe subordinar, entonces, ¿hay alguna norma que se pueda igualar a la Constitución? O sea, no estar encima de ella, sino que se pueda igualar, que pueda tener la misma capacidad, digamos, de aplicación. La respuesta es sí, ¿no? Esa norma se llaman los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿ya? Los tratados internacionales sobre derechos humanos. Si lo quieres ver de una manera, ver un poco lúdica, seríamos así, ¿no? Mira, donde está el cursor señalando esta zona, ya esta área, este triangulito, implicaría que ahí están los tratados internacionales que el Perú ha firmado sobre derechos humanos. ¿Y por qué los derechos humanos? Por una razón, porque la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, la persona humana está encima de la sociedad y recontra encima del Estado. Por lo tanto, todos los tratados que protejan los derechos humanos, me dejo entender, van a estar relacionados, evidentemente, con la jerarquía constitucional. Para ir a lo concreto, a ver, ¿alguien sabe cuál fue el tratado más importante que el Perú ha firmado sobre derechos humanos en toda su historia? Ya, lo voy a decir, ya fue en el año 1969, ¿ya? O sea, ya hace 51 años, ¿no es cierto? Ese tratado se llamó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿ya? Conocido también como el Pacto de San José. Esto fue en la capital de Costa Rica, ¿ya? El Pacto de San José. En ese pacto, ¿ya? Los 27 países que firmaron, que son países todos de América, la Organización de Estados Americanos, la OEA, ¿no? Algunos países no asistieron, algunos países no lo firmaron, por ejemplo, Cuba, ¿no? Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos, ahí está. Son países que no firmaron ese pacto, ¿no? Y el Perú lo firmó. ¿Y cuál es digamos, la arista más importante o la parte más importante de ese pacto que el Perú firmó? Que se deroga, se elimina la pena de muerte. Se elimina la pena de muerte. Y lógicamente, al eliminarse la pena de muerte, se está respetando el derecho principal, que es el derecho a la vida. Por eso que en esos 27 países, ¿no es cierto?, salvo que alguno denuncie el pacto, la pena de muerte no puede ser aplicada. Entonces, acá viene la contradicción. Si ustedes investigan la Constitución peruana, y, por ejemplo, se centran en el artículo 140, ¿no? Se centran en el artículo 140. El artículo 140 señala que la pena de muerte
solo puede existir, ¿no es cierto?, por el delito de traición a la patria en tiempos de guerra. El O delito de terrorismo. traición a la patria en tiempos de guerra o el caso de terrorismo. Pero la Constitución dice, conforme los tratados de los que el Perú forma parte obligada. Entonces, acá viene la contradicción. En 1969, Perú rechazó la pena de muerte. Hoy, en la actualidad, año 2020, la Constitución dice que la pena de muerte sí está permitida. Entonces, yo te pregunto, la Constitución dice, fusilemos terroristas, y el Tratado de San José dice, no fusiles, no lo hagas. Entonces, ¿cuál de los dos prevalece? El tratado. Porque los derechos humanos están por encima del Estado, ¿me entiendes? Por eso que el Perú tiene pena de muerte escrita en su Constitución, pero no la puede aplicar. No la puede aplicar porque estaría vulnerando un tratado internacional. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer si, por ejemplo, nuestro país quisiera aplicar la pena de muerte, ya no en teoría, sino ya en la práctica, ¿no? ¿Cuál sería la salida? A ver, ¿alguien podría decirme, por favor? Profe, yo, Camilo A ver, Haga. identifícate. Retirarnos del tratado que hemos firmado. ¿Tu apellido? Para poder... Camilo Haga. Ah, Camilo Haga. A ver, Piero, ¿no? Sí, profe. A ver, hijo, ya dime. Deberíamos de retirarnos del tratado que hemos firmado para que se pueda dar la pena de muerte. Ya, o sea, pero al decir retirar, está bien, hijito, está bien. Deberíamos decir, hay que denunciar el tratado, ¿no? Y esa denuncia, no vayas a pensar que es un día para otro y ya al día siguiente ya estamos fusilando personas en el país, no. Eso sería, evidentemente, un proceso muy largo, ¿no? Por lo general, hay países como Colombia, que alguna vez intentó aplicar la pena de muerte, que le costó casi 4 años. Por eso que al final Colombia tuvo que abdicar y retirarse pues, de esa denuncia, ¿no? Normalmente hoy la demoraría entre 2 años a 3 años retirarnos del Pacto de San José, porque es todo un proceso, no es a pensar que ya, chao, y se acabó, no, es un proceso que va a durar. Y la pregunta es, en esos 3 años pueden seguir habiendo más sicarios, pueden seguir habiendo más feminicidios, entonces hay todo un conjunto de estructuras ya evidentemente muy determinantes, ¿ya? Alumno Gómez, ¿puedes estar un poco más quieto, por favor? Estás en una clase donde estamos todos mirándonos, ¿correcto? Te estoy hablando. Prende tu micro, hijo, por favor. Yo lo estoy escuchando Ya, no, perfectamente. pero no estés tomando, desayunando cuando estamos en clase, ¿ya? No, es que tengo que tomar esto por temas de mi asma. Por favor, ya, apaga tu micro, gracias. Entonces, todas estas situaciones evidentemente se producen porque el Estado tiene ese tipo de prioridad, ¿no? O sea, darle prioridad a los aspectos humanos antes que a los aspectos normativos. A ver, el mismo alumno Camilo Haga, a ver, que siempre tiene buenas opiniones. A ver, Camilo Haga, Piero, prende tu micro, por favor. Ya, profesor. Dime, ¿tú crees que la pena de muerte sería una solución a la violencia que el Perú vive en este momento, por ejemplo? Por decir, en el Perú ahorita te voy a ayudar. A ver, hay un delito que es muy grave, que prácticamente es parte de la convivencia, que es el sicariato, ¿no? El sicariato, el ajuste de cuentas, ¿no? Los feminicidios, ¿no? Que somos uno de los países con más feminicidios en el mundo, ¿no? Tenemos delitos como, por ejemplo, el secuestro, ¿no? La retención violenta, ¿no? El robo agravado, que evidentemente han hecho del Perú uno de los países con más índice de violencia a nivel mundial. Estamos entre los 15 primeros países en el mundo en violencia urbana. Entonces, yo te hago una pregunta, amigo. ¿Tú crees que la pena de muerte debería aplicarse y en qué casos, o sería una verdadera solución? ¿Qué opinas? A ver, profesor. Yo opino que sí se tendría que dar, porque ya que hay muchos feminicidios... Levanta un poquito tu audio, hijo, por favor. Profe, yo creo que sí se debe de aplicar, ya que hay muchos feminicidios, hay muchas muertes y pues está mal, ¿no? Hay muchas mujeres que son violadas, ¿no? Ya, Y o sea, hasta- tú aplicarías ese tipo de pena para esos delitos, ¿no? Pero el problema, ¿sabes cuál es? Ya, hijo, gracias.
El problema sería que si el Perú denuncia el pacto de San José, o sea, nos salimos del pacto, ya, supongamos que ya estamos afuera. Ahora sí, triunfamos, vamos a aplicar la pena de muerte, pero ¿a qué delitos? Tú dirás terrorismo. Terrorismo prácticamente ya está en vía de extinción. Traición a la patria en tiempos de guerra. Pero no hay guerra, pues. Entonces, la pena de muerte existe para delitos que son apócrifos, o sea, que son simplemente letra muerta, ¿no? Entonces, habría que establecer en qué Para caso los que quiten podemos la vida a aplicar. otros. Profesor, entonces sería para los violadores, para los homicidios, para los que matan, ¿no? Para los que Violadores y matan. feminicidas, ¿no? A ver, Nara, Soledad, hola. Sí, profesor. A ver, hijita, levantó la mano, ¿qué opinas? ¿En qué aplicarías tú ese? Sí, yo quería dar mi opinión sobre eso. Ya, por eso vas. No estoy segura, pero yo creo que no serviría porque habrían protestas sobre matar a los que están matando a otras personas. Eso es lo que yo pienso, que Ya, habrían protestas las personas que apoyan a... Estoy evaluando para que me tengas una nota, sino para que tu nota que te voy a poner Sí, en sí. función a tu opinión, ¿no? Yo quiero tener criterio. Ya ustedes se están formando como Sí, ciudadanos. yo solo quería dar mi opinión. Ya, por eso, está bien, gracias, está bien, ya te apunté, no te preocupes. Gracias, profesor. A ver, Daniela Yactayo, Sí, profesor. a ver, ¿qué opinas? ¿La aplicarías y en qué casos? Yo sí lo aplicaría porque y en los casos de feminicidios, también a las personas que roban y matan así solo por satisfacción, a todos los delitos que tengan que ver en especial en la violencia, porque o sea, todo, todo ser humano tiene derecho a la vida, ¿no? Y yo sí creo que se debería hacer esto de la pena de muerte en Ya, esos pero casos. ya está bien, te agradezco, pero ¿sabes cuál es el gran problema que hay en el Perú? Claro, muchos, yo también estaría de acuerdo en algunos casos, pero el problema, ¿sabes cuál es? Y ese es el fundamento para los que están en contra de esta sanción, es que hay un error judicial que siempre está latente. ¿Sabes lo que es un error judicial, no? Es como que un juez sentencia a alguien, lo manda preso por un delito que no cometió, ¿no? O se equivocaron de la persona que cometió el delito. Entonces, cuando hay ese tipo de error judicial, la Constitución dice que se tiene derecho a una indemnización, ¿ya? O sea, se tiene derecho a una reparación civil por el daño ocasionado. Entonces, es evidente que si estamos hablando de una reparación civil, y reparación civil a un cadáver no existe, pues, ¿no? Imagínate una persona que ha sido, digamos, acusada de terrorismo, ¿no? De una manera, digamos, absurda, y está ahorita preso y luego sale en libertad porque encontraron al verdadero terrorista, esa persona ya habría sido eliminada. Entonces, hay todo un conjunto de elementos que también estarían rompiendo la propia definición del proceso judicial, porque Pero se supone que reduciría en la violencia. claro, se supone que las penas sirven para regenerar al que delinque, ¿no? O sea, para rehabilitarlo, para reinsertarlo a la sociedad. Entonces, estaríamos obviamente rompiendo toda la estructura, evidentemente, doctrinaria del derecho, ¿no? O sea, lo que es la rehabilitación del interno. Bueno, entonces ya sabemos, la norma de mayor importancia, de mayor jerarquía a nivel de, digamos, la pirámide de Kelsen es la Constitución política. ¿Ya? Es la norma de mayor aplicación. Ahí está Lionel. A ver, ahorita te voy a preguntar, ya hijo, espérate un ratito. A ver. Profesor. Dime, hijo. Profe, ¿puedo decir yo? ¿Perdón? ¿Puedo decir Profesor. yo? A ver, dime. ¿Puedo opinar, profesor? ¿Ya? A ver, María Garay, a ver, opina. Profe, yo dije. Yo lo que quería decir es que yo sí lo aplicaría, ya que en situaciones graves como la de asesinato, parricidio y homicidio, eso es algo grave y yo lo aplicaría esa pena de muerte. Ah, ya, o sea, en caso, por ejemplo, de un feminicidio, la solución Yo lo sería aplicaría. al feminicida, ¿no? Se supone que la pena de muerte, toda pena
toda pena tiene dos principios, ¿no? La coerción, que es el aviso, ¿no? Que te vamos a sancionar si cometes esta falta o este delito, y luego viene la coacción. La coacción viene a ser la sanción en sí. Por ejemplo, si yo te digo, me tienen que presentar la tarea de 5 a 9 los días miércoles, eso se llama coerción, porque te estoy advirtiendo. Esa es una Si obligación. fuera de esa hora y te ponemos 00, sería la coacción. Igual sería, si yo te pongo 00, tú vas a pensarla seriamente para el siguiente bimestre, ¿no? Cuando veas tu Sí, nota vas a decir, profesor. me ha jalado, ya no está mal, le voy a presentar la tarea fuera del horario. O sea, te estás rehabilitando frente a la coacción. Entonces, igualito pasaría también con lo que tú estás opinando, pero que evidentemente se respeta, ¿no? A ver, ya hijita, está bien. ¿Está bien mi opinión? ¿Perdón? ¿Está bien mi opinión? Está bien, las opiniones se respetan en todo campo. El problema es, o sea, cuando las implementamos, ¿no? Evidentemente todos queremos una sociedad sin violencia, pero la pena de muerte, pues, en casi todos los países está abolida, ¿no? Existen algunos países muy radicales, ¿ah? Por ejemplo, en Sí, como China, en en Irak, Japón. Mongolia, por ejemplo, que es un país pequeño, existe pena de muerte a los que evaden impuestos, ¿no? ¿Te imaginas que en el Perú se aplique la pena de muerte a los que evaden impuestos? ¿No? Yo incluso no estaría ahorita dictando la clase, ¿no? O sea, porque todos en realidad somos evasores potenciales. ¿Pero por qué? Porque evidentemente son otro tipo de sociedades, es otro tipo de culturas, ¿no? Que evidentemente reflejan la situación social de un país, ¿verdad? Países como Inglaterra, que son países donde existe pues una doctrina jurídica, donde nació la Carta Magna, evidentemente no aplican la pena de muerte. Estados Unidos sí la aplica, pero la aplica En Corea del Norte ¿Puedo decir también. una cosa? solamente en algunos estados. Dime, Ya, profesor, ¿Puedo decir gracias. una cosa? Profe, Diego Escate, hace rato estoy esperando. ¿Perdón? Hace rato estaba esperando, iba a decir mi opinión, pero se metieron. A ver, ¿quién está hablando? Diego Escate. ¿Perdón, tu amigo? Diego Escate. Escate Domeire. Ah, ya, Escate, Diogo. Ah, ya. A ver, hijo, vamos, dale. Ya, mi opinión es que, o sea, se tendría que dar la pena de muerte a los que asesinan a otras personas Ya. en robo o en sicariato por algún dinero, pero también tendríamos que salir de muchas organizaciones o pactos, como el Pacto de San José o la Defensoría del Pueblo y más organizaciones también. Y yo creo que la pena de muerte no sería la solución, yo creo que podría ser la cadena perpetua porque estaría pagando por el delito que ha cometido. A Y ver, la muerte una no creo que pregunta. sea una buena solución. A ver, hijito, una pregunta. Tú sabes que el terrorismo fue una de las violencias más estructurales que pasó el Perú en los años 80, ¿no? Lo has estudiado por historia. Y yo lo viví orgánicamente, físicamente, presencialmente. El líder senderista, Sendero Luminoso, fue el movimiento abominable que tuvimos y que generó la muerte de más de 200.000 personas, ¿no? Entre desaparecidos. Abimael Guzmán. Abimael Guzmán es el líder terrorista, ya es un hombre casi de 90 años, ¿no? Que ya tiene, ¿cuántos años en la cárcel? Fue capturado el año 92. Ya tiene 28 años en prisión. ¿Cuándo va a salir de prisión? Solo cuando se muera, porque le han dado cadena perpetua, ¿no? O sea, mucha gente de la edad de ustedes dirá, profe, y hay gente que ni sabe quién es Abimael Guzmán, ¿no? Pero evidentemente es el culpable, ¿no? Es el líder más sanguinario que tuvo el terrorismo en el Perú. Debió ser para muchos fusilado, ¿no? Debió ser expectorado, pero mira, eso pasa con el líder de Sendero Luminoso. Imagínate, pues, con un feminicida que no tiene la misma trascendencia, con un sicario, ¿no? Entonces, esas cosas evidentemente son parte también de nuestra estructura social, ¿no? Bueno, ya tenemos entonces la Constitución. El segundo nivel corresponde a las normas. Profesor, pero si se aplicaría Por la... favor, ya un ratito, déjame terminar. Viene a las normas que tienen, apaga tu micro, gracias, que tienen rango de ley, ¿no? ¿Cuáles son estas normas que tienen rango de ley? Van a estar los tratados internacionales, pero siempre y cuando tengan que ver que no tengan nada que ver con derechos humanos. Porque si fueran derechos humanos estarían arriba, ¿no? Al mismo nivel de la Constitución. Por ejemplo, un tratado sobre libre comercio, ahí está,
¿no? Perú y Egipto firman un tratado de libre comercio para que los productos de Egipto entren al Perú y los productos peruanos lleguen a Egipto sin barreras comerciales, etc. Ese es un tratado internacional, ¿ya? También está la ley orgánica que permite organizar un poder del Estado o una entidad pública, la ley ordinaria, que es la ley que emite obviamente el Congreso, ¿no? El decreto legislativo, que es la norma que da el gobierno, pero con la anuencia del Congreso, con el permiso congresal, el decreto de urgencia, que se establece cuando el Congreso está disuelto, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, con el gobierno de Vizcarra. Acuérdate que Vizcarra el año pasado disolvió el Congreso y el Congreso recién ha entrado en vigencia a partir de abril. Entonces, más o menos durante 6 meses, durante medio año, el gobierno ha tenido la libertad de legislar en la materia que le dé la gana. Y eso se llaman decretos de urgencia. Se llaman de urgencia porque es una situación extraordinaria que el país ha experimentado, ¿no? Y luego vienen las ordenanzas, ¿no? Las ordenanzas vienen a ser las normas que dan los municipios, ¿no? Las municipalidades tienen normas con las que se gobiernan que se llaman ordenanzas. De repente tú alguna vez has visto ahí por el parque de tu barrio un tremendo panel que dice Municipalidad, de los Olivos, ¿no? Por ejemplo, dice, prohibido miccionar en la vía pública. Multa una UIT, o sea, una multa de 4.300 soles. Y abajo dice ordenanza municipal tanto. O de repente en una esquina hay un panel que dice la basura solamente se puede sacar de 8 de la noche a 10 de la noche, bajo pena de multa. Te estamos filmando, ordenanza municipal. O sea, esas normas que dan los gobiernos locales también tienen fuerza de ley. Tienen fuerza de ley y también tienen rango de ley en las zonas donde evidentemente gobierna cada alcalde. Cada alcalde y cada municipio tiene su propia normatividad, su propia ordenanza, ¿no? Por ejemplo, el licor se puede vender solo hasta las 11 de la noche en Miraflores, pero en San Juan del Lurigancho se puede vender las 24 horas. Cada municipalidad tiene un tipo de gobierno distinto, ¿no? Eso se llama el segundo nivel. Todas esas normas que hemos mencionado van a estar subordinadas, van a estar sujetas, ¿no es cierto?, a la propia Constitución, ¿ya? Y en el tercer nivel vamos a tener el nivel de reglas, ¿no? Los reglamentos, fundamentalmente, el nivel reglamentario, donde el Poder Ejecutivo, que es el que lo origina, va a producir, por ejemplo, decretos supremos, ¿no? Va a producir resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, eso se da a nivel de gobierno. Por ejemplo, el día de ayer, y esta es una noticia que vamos a dejarla también con mi investigación, el presidente Martín Vizcarra ha dado una conferencia, un mensaje, entre comillas, donde ha firmado un decreto supremo donde está convocando elecciones ya para el próximo año. Acuérdate que el próximo año, específicamente el día es el 11 de abril, si no me falla la memoria, el 11 de abril se deben estar llevando las elecciones generales del próximo año. O sea, estamos hablando ya, el gobierno ya dice bien claro, el próximo año hay elecciones sí o sí, y vamos a elegir a un nuevo presidente de la República y a un nuevo Congreso, ¿no? Un Congreso ya con 130 representantes que deben durar supuestamente los 5 años, ¿no? ¿Cómo ha hecho el gobierno para llamar a esas elecciones? Ha tenido que llamar y firmar un decreto supremo, ¿ya? La resolución suprema ya es una norma de menor jerarquía para que el presidente dé algunas situaciones complementarias, administrativas, ¿no? Situaciones evidentemente ya de niveles complementarios, ¿ya? Bueno, ahora, bajo esa premisa, vamos a plantear ahora ya nuestra practiquita, ya porque tenemos que ingresar pues a los niveles de competencias, ¿no? A ver, vamos a las garantías constitucionales, muchachos, ya en nuestro PDF, en nuestra práctica, ¿ya? A ver, nos ubicamos en cada pregunta, vamos a hacer solamente las más importantes, ¿ya? Y luego el resto queda para ustedes. No se olviden que de las 6 garantías solamente hemos explicado las 2 que tienen más aplicación en nuestro país para el nivel primer año de secundaria, que es el habeas corpus y el otro, ¿cómo se llamaba? ¿La acción de qué? De amparo, ¿no? La acción de amparo. A ver, empezamos. A ver, la pregunta número 1. Dice, los procesos constitucionales.
a ver, también llamados garantías constitucionales, ¿ya? En esta parte vas a poner garantías constitucionales, ¿ya? Son el habeas corpus, ¿ya? El habeas data viene de dato, información. Profesor, ¿en qué página? La libertad de información. Apaga tu micro, hijo, por favor. No, profesor. Y luego ¿a viene página qué? la acción de amparo, ¿ya? Son las 3 garantías iniciales que vamos a darle la importancia en el análisis que estamos produciendo. ¿Está bien? Habeas corpus. Profe, ¿puede repetirlo de nuevo todo? Página 163. ¿Perdón? ¿Cómo dices? Dice que lo vuelva a repetir. Ah, que lo repita. Llamados también garantías constitucionales. Estén atentos, ya no va a repetir a cada rato, ¿correcto? Llamados también garantías constitucionales son el habeas corpus, ¿ya? El habeas data y la acción de amparo. El habeas data se refiere a proteger el derecho a la información, ¿ya? El derecho a la información y que esa información no afecte el honor y la intimidad de las personas, ¿correcto? A eso nos estamos refiriendo, ¿ya? Muy bien. A ver, pregunta número 2. Pregunta número 2. A ver. Dice ahí, los fines esenciales de los procesos constitucionales, ¿ya? ¿Correcto? De los procesos constitucionales es garantizar la primacía. Primacía significa la jerarquía, ¿ya? De la Constitución, ¿ya? La primacía de la Constitución, porque es la norma que está en el primer nivel, y la vigencia de los derechos humanos, ¿ya? Y la vigencia de los derechos humanos. Acuérdate, habeas corpus protege libertad individual. Habeas data, información. Y amparo, patrimonio. O sea, todo lo que son propiedad, herencia, nacionalidad, todas esas cosas. ¿Está bien? A ver, pregunta número 3. Pregunta número 3. ¿Ya? Listo. La demanda de, a ver, dice ahí, acción popular, pones así, vamos a complementar eso, la demanda de acción popular procede contra las normas que tienen un rango, ¿ya? De normas administrativas. Normas administrativas. Luego dice leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia o tratados que hayan requerido o no la aprobación del Congreso, ¿ya? La siguiente clase, muchachos, como ya hemos terminado los 6 temas del libro, la siguiente clase vamos a hacer agregados, ¿me entiendes? De los 6 temas que hemos quedado en trabajar. O sea que la próxima clase, por ejemplo, vamos a hablar sobre la acción popular, la acción de cumplimiento, la acción de inconstitucionalidad y un pequeño repaso de todos los temas que se han visto. Me dejo entender, cosa que en la última semana ya tomamos el examen bimestral, ¿ya? ¿Listo? Así que no se preocupen, todo va a tener un desarrollo secuencial, ¿ya? A ver, vamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 es relacionar. A ver, dice ahí. Protege la libertad, debe ser, falta ahí la D, la libertad de información. Tanto para solicitar información pública como para solicitar la reserva de la información privada. Pues eso se llama el habeas data, ¿ya? El habeas data, ¿correcto? Por ejemplo, tú vas a pedirle al Ministerio de Salud un informe sobre la pandemia, ¿no? Que te dé un informe de por qué en el Perú está que muere tanta gente. Esa información te la tienen que dar porque tú eres una persona que tiene derecho a
a esa, digamos, información para tu investigación, tus tareas, tus trabajos en tu colegio, en tu universidad. Si el ministerio te niega esa información, te está vulnerando el derecho a informarte, y ahí procede justamente el habeas data, ¿ya? ¿Listo? A ver, dice, protege el derecho a la libertad individual y los derechos... El habeas corpus. Habeas corpus. Habeas corpus. Habeas corpus, ¿no? Habeas corpus. Leonel ha marcado la respuesta adecuada, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Leonel? El habeas corpus, muy bien. Sí. La C, proceso constitucional que se interpone contra una autoridad renuente a cumplir sus funciones. Renuente significa... Acción de cumplimiento. Acción de cumplimiento. Acción de cumplimiento. Acción de amparo. Ustedes saben, por ejemplo, que el gobierno ha dado un decreto supremo, pero una resolución suprema la semana pasada, estableciendo que el 27 de julio, escuchen bien, el 27 de julio y el 29 de julio van a ser días laborables. Normalmente, el 29 de julio, ¿qué es? Es un feriado, ¿no? El 29 de julio es un día después de Fiestas Patrias, donde se hace el desfile militar, etcétera. Pero como no va a haber desfile militar ni ninguna celebración masiva, entonces el gobierno ha dicho no podemos perder tiempo. Y el día 29 de julio todos deben trabajar, ¿no? Evidentemente, esas acciones tienen que ser cumplidas en todas las dependencias públicas y privadas. Generalmente las públicas porque es una resolución sobre el sector público. Entonces, si algún funcionario dice no, el 29 de julio en este Banco de la Nación no se trabaja, ese funcionario estaría renuente de cumplir lo que el gobierno ha determinado. Y para que lo pueda cumplir, se tiene que presentar pues, la acción de cumplimiento, ¿ya? A ver, la alternativa D dice garantía constitucional que protege los demás derechos reconocidos en la Constitución diferentes a la libertad de información. La acción de amparo. Acción de amparo. Acción de amparo. A ver, Acción de amparo. la 7, a ver, vamos rapidito, ¿ya? La 7. Nos salteamos 2 preguntas porque estamos con el tiempo. A ver. Dice colocar verdadero o falso. ¿Ya? Colocar verdadero o falso. El habeas corpus protege la libertad a la información. El habeas corpus protege la libertad. Verdadero, verdadero. El habeas corpus Verdadero. Verdadero. protege el cuerpo, Verdadero. que no te detenga. Falso. La primera sería falsa, ¿ya? Falsa. ¿Quién protege la libertad de información? El habeas data. ¿Correcto? El habeas data es el que protege la libertad de información. La de abajo dice, el habeas data protege la libertad individual. Al revés, pues, ¿no? El habeas data Falso. protege la información. Falso. La libertad individual. Falso. Tiene más de 48 horas o más de 15 días, ahí procede el habeas corpus. No vas a ir a presentar habeas data. Obvio, ¿no? Eso no, ahí no se está violando la libertad de información, sino la libertad individual, ¿ya? O sea, está al revés, por eso que los dos son falsos. La tercera dice, todos los derechos diferentes a la libertad y la información se protegen con el habeas amparo. Falso, pues no existe habeas amparo. Lo que hay son acción de amparo, ¿está bien? Te están haciendo así para confundirte, pues, para, ¿no? Que pises el palito. A ver, la 4 dice, Rodrigo es detenido por tráfico ilícito de drogas, ¿no? O sea, por vender cochinadas en la calle. Él puede interponer habeas corpus. No, siempre y cuando esté detenido más de cuánto, a ver. Si está detenido por vender drogas, ¿cuánto tiempo máximo debe estar detenido? 15 días. 15 días. 15 días. Como no dicen 15 días, eso es de compra falso, ¿ya? A ver, vamos de frente a las preguntas objetivas. Ahí está. Estas son las que me interesan, porque ustedes, cuando vayan a la universidad, el examen lo van a dar de esa manera, ¿ya? Con preguntas objetivas. A ver, pregunta 11. Dice, es el órgano autónomo de control de la Constitución política. O sea, ¿quién es el órgano que defiende el control constitucional? ¿No? Que la Constitución no sea vulnerada. Para eso hay un organismo que tiene 2 sedes, una en Lima y la otra en Arequipa. Ese organismo se llama el Tribunal Constitucional, ¿ya? Ese tribunal va a estar de moda
porque cuando el Congreso probablemente apruebe la ley de reforma que le quita la inmunidad a casi todo el mundo, el que va a reclamar eso a nivel ya de consulta es el Tribunal Constitucional. Y tranquilamente el Tribunal Constitucional puede derogar la respectiva ley de reforma. No hay ningún problema, ¿ya? No se olviden, Tribunal Constitucional. A ver, la 12 ya es fácil, ¿ah? El habeas corpus. La B. Dice la libertad de religión, la libertad de culto, la libertad de información. Libertad de información. Los derechos. Libertad de derechos conexos. Sería, obviamente, La los libertad de los derechos conexos. Pero no, La los B. derechos conexos es la acción de amparo. Conexo significa complementario. Los derechos fundamentales. Ahí, por ejemplo, está el La derecho A. a ser detenido. Ese es el más importante. A la libertad individual. ¿Ya? La clave sería la A. La pregunta 13. El habeas data protege, a ver, el derecho a la huelga. No, pues la huelga es un derecho laboral. Esa es sanción de amparo. La libertad de opinión, la libertad ambulatoria, la libertad de conciencia, acceder a la información. Esa es, ¿cierto? Profesor, quería decirle una cosa. Dime. Profesor. Habeas data es como un juego de palabras, porque data significa información. Ya, pero por eso, habeas data textualmente significa tráiganme la información. O sea, donde se protege la información que puede afectar el derecho que tú tienes al honor, a la intimidad personal, al secreto bancario, al secreto tributario, ¿te das cuenta? Estamos haciendo así de manera básica. La próxima clase que hagamos ya el repaso, ahí vamos a enfocarlo ya en algunas aplicaciones, ¿ya? A ver, la pregunta 14, ya, esa es una pregunta de doctrina. Dice, las garantías constitucionales se encuentran reconocidas en el artículo, ese es el artículo 200, ¿ya? La Constitución tiene 206 204. Ya, no me cambie la teoría, el artículo es el 200, ¿ya? En el artículo 200, ahí están definidas las garantías constitucionales, ¿ya? A ver, la 15. Dice, acción constitucional que tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acción u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que puede vulnerar dichos derechos. Repetimos, acción que tutela significa que cuida los derechos fundamentales. Habeas corpus. Habeas corpus. Habeas corpus. Ya, Corpus. La A, profesor, la A. porque es tu vida, es tu libertad física, ¿sí o no? Claro. Lógico. A ver, la 16. Es el derecho de todo ciudadano detenido o preso, ya esa está más fácil todavía, a comparecer de inmediato y públicamente ante un juez o tribunal Habeas corpus. para que oye hasta, ya ves, Acción. ¿no? ¿Se acuerdan de Keiko Fujimori? Ella, las 2 veces que Acción de amparo. ha sido gracias, pues, al proceso de habeas corpus, ¿no? Porque Keiko Fujimori no había sido todavía sentenciada. Ella ha estado bajo qué tipo de prisión. ¿Cómo se llama la prisión en la cual estuvo Keiko Fujimori? Prisión preventiva. Preventiva. Prisión preventiva. Previsión preventiva. ¿No? Carol, muy bien. No te olvides, Carol, Norelis. Tu micro. Sí, profesor. La prisión de Keiko, ¿cómo se llamó? Prisión preventiva, ¿no? Sí, profesor. Todavía no había sido sentenciada, ¿no es cierto? Muy bien. Ya, hijita, gracias. Sí. Tu micro, a ver, Ya, pregunta ahí. profesor. Es la base principal del ordenamiento jurídico nacional que regula las relaciones entre los poderes públicos y la ciudadanía en general. Es la base principal del ordenamiento jurídico nacional que regula las relaciones entre los poderes. Hemos visto hace un instante en esa pirámide. ¿Cómo se llama la principal norma de un país? Es la Constitucional política. Constitucional política. Claro. La 18. La norma legal. Profesor, han rayado. Una vez, por favor, identifícate rápido. Te detectamos en una. Detectamos. A ver, por favor. No va a decir, profe.
Ha habido casos en el que han rayado y no dicen. Ya, no hay problema, ahorita lo detectamos. Pregunta 18. En La la norma física el rayón ahí dice, ¿quién lo dibujó? jurídica de nuestro país es la Constitución, ¿ya? La clave sería la D, ¿ya? La 19. Cuando un ciudadano considera que sus derechos reconocidos en la Constitución han sido violados por la autoridad, evidentemente va a interponer, pues, ¿no? La acción de amparo, porque son derechos que tienen relación con el patrimonio, ¿ya? La acción de amparo. No me mencionan libertad individual. Y la 20. Si una institución del Estado le niega información a un individuo que lo requiera, ya, pues, si es información, ahí procede el habeas ¿qué? ¿Ah? El habeas data. ¿ya? Habeas data. A ver, Habeas data. finalizar, por favor. Habeas data. La última opción, el alumno que hizo lo anterior, por favor. Nadie se va a identificar, ¿no es cierto? A ver, Piero, ¿Profesor? ¿Qué dime, pasó? ¿alguna pregunta? No, profe. Ya, muy bien, perfecto. Ya, lo vamos a detectar. El alumno que lo detecto, ahorita voy a ver la imagen, ya, inmediatamente lo voy a sacar de mi registro, ¿ya? Va a quedar expulsado del aula, no va a escuchar clase hasta diciembre, ¿correcto? ¿Ya? Así que tiene la última opción, por favor, ¿ya? Perfecto, muy bien, gracias. Anoten la tarea, por favor, para el día jueves, ¿ya? Anota ahí. ¿En qué casos, ya, a ver, anota, en qué casos se aplica, apaga tu micro, Piero, en qué casos se aplica el habeas data? ¿En qué caso se aplica el habeas data? Segunda parte. ¿Para qué sirve la acción de inconstitucionalidad? ¿Para qué sirve la acción de inconstitucionalidad? Profesor, ¿puede volver a repetir, por favor? ¿Para qué ¿La acción de sirve la acción de inconstitucionalidad? Es bien claro, ¿ah? Ya, muy bien. Eso sería todo, por favor, para el día jueves. Esa es la tarea, ¿ya? La última opción para ese muchacho. Ya, muchas gracias. Si ya no lo dejo entrar, el día jueves ya sabe por qué, ¿ya? Hasta luego, muchachos. Nos vemos. A la próxima. Chao, profesor.